Matthew 21, verse 21, verso 18. Now in the morning, as he returned to the city, Volviendo a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. and seeing a fig tree Al by ver the una road, higuera en el camino, fue a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: Nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera, y los discípulos al verlo se maravillaron, and when the diciendo: disciples saw it, they marveled, saying, How did the fig ¿Cómo se tree secó tan pronto wither la away higuera? so soon? Jesús respondió y les dijo: So Jesus answered and De said to cierto them, les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así será. Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. and be cast into the sea, it will be done. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. And I'll ask you to just jump over to Vamos Matthew a 24, Mateo capítulo 24 ahora. starting in verse 32. Empezamos a leer en el verso 32. Matthew 24, verse 32. Mateo 24, 32. Now learn this parable De la from the higuera aprendan fig la tree. parábola. When its Cuando branches su are to rama ya become está tender tierna y and brotan puts sus forth leaves, hojas, you know that saben summer que is el verano near. está cerca. So you also, Así también when you see ustedes, all things cuando now, vean todas estas that it is cosas, near at the sepan doors. que está cerca a las Assuredly I say puertas. to you, this De generation cierto will les by digo no que means no pass pasará away esta generación till all hasta these que things take todas place. estas cosas sucedan. Heaven and earth El will cielo y la pass tierra away, pasarán, but pero my mis palabras words by no no means pasarán. will pass away. Good morning. It is good to be back and good to see each of you. What a joy to Buenos worship the Lord días, es together. bueno regresar y alabar al Señor todos Squeeze in a juntos. little bit of preamble before I Voy get to my a message this tratar morning, de things that meter aquí un I think poco are de important, contexto and, porque es I wanna start by importante. just urging any of you who are waffling, considering maybe God's putting it on your heart, but you haven't made a decision yet regarding Algunos de Monday's ustedes seminar coming up on Saturday, February 21st. que quieran, quiero decirles, quiero darles un anuncio. Aquellos que deseen venir y entender acerca de la creación, aquellos que han pensado alguna vez cómo se relaciona la creación con la evolución, y a lo mejor ustedes están cuestionándose si estas dos cosas pueden pertenecer a una sola idea. Bueno, yo los invito a que vengan a conocer la verdad, vengan a explorar estos pensamientos de la ciencia y contrastarlos con la verdad de la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de la creación? Vamos a tener un seminario en un sábado en la mañana para terminar más o menos a las 3 o 4 de la tarde. Vamos a tener cuidado para niños pequeños y vamos a tener almuerzo disponible, pero tienen que inscribirse o contactar a Eleanor Mitchell a más tardar el miércoles, o pueden ustedes traer su propio almuerzo si así lo desean. Así que, por favor, a mí no me pregunten nada de esto, solamente les estoy leyendo las noticias. Tengo otra petición de oración. Es un poquito larga, pero si no oramos por cosas como esta, estamos perdiéndonos como iglesia. Estados Unidos ha puesto unas restricciones muy tremendas a todos aquellos países que envíen combustible a Cuba. Entonces, este es un clamor
por oración de una iglesia en Cuba. Dicen nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que el Señor bendiga su iglesia y su ministerio. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles aquí en Cuba. Por favor, tengan en cuenta que esta es una ciudad, un pueblo comunista, así que ellos están diciendo que esta es la peor crisis que han tenido en 70 años. Los servicios de educación han sido cerrados, los servicios de médicos también están funcionando solamente a nivel básico. Nosotros estamos viviendo en un mundo paralizado. No hay dinero, no hay electricidad para hacer transacciones en el banco, por ejemplo. No tenemos electricidad en las casas y tenemos ausencia de combustible para cualquier actividad. Estamos desesperados, hermanos. No tenemos cómo cocinar. No tenemos con qué cocinar, no hay alimentos, la basura se está acumulando en las calles. Nuestro país está en completo caos. Les pedimos que nos ayuden con oración. Y les pedimos que nosotros podamos en estos momentos de crisis glorificar al Señor y que haga milagros por sus hijos y rescate vidas. Estas iglesias cristianas están creciendo aquí en Cuba en medio de la crisis y la desesperación. Aleluya. Por nuestra parte, nosotros estamos comprometidos con el Señor y con la gente de Cuba. Nosotros estamos aquí con la ayuda del Señor, pero entendemos que este es el momento que necesitamos unirnos en oración y que tengamos la visión para hacer lo que tengamos que hacer. Les mandamos un abrazo, Pastor Rodolfo Rodríguez, de la Iglesia Misionera en Cuba. No necesitamos estar en la tribulación para experimentar este tipo de dolor. Pero el Señor nos ha llamado a vivir en este tiempo para momentos como este. Y en momentos como este, la iglesia que persevera con sus ojos fijos en el Señor, esa es la iglesia que sale adelante. Así que, hermanos, hay que recordar a nuestros hermanos en Cuba y orar por ellos. Padre Celestial, tenemos un evangelio que son buenas nuevas en las buenas y en las malas. Señor, aun cuando el mundo alrededor de nosotros está colapsando, te damos gracias porque tú nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Gracias porque tú eres la fuente de todo lo que necesitamos. Y te damos gracias, Señor, porque tú permites que todo lo demás falle y que tú, Señor, estés con nosotros siempre. Señor, te pido que lo que está sucediendo en Cuba, Señor, sea un tiempo para que ellos conozcan de ti. Señor, te pedimos que nos llenes el corazón de compasión por aquellos que están sufriendo. Padre, en esta mañana nos acordamos de nuestros hermanos en Cuba, de los que están en Ucrania, en Nigeria,
y en todos aquellos lugares donde hay tanto sufrimiento. Te pedimos que la iglesia sea fortalecida en medio de esta situación tan difícil. Y Señor, que el amor y la gracia de Jesucristo sea expresada hacia esta iglesia. Te pido por la iglesia de Cuba, sosténlos, levántalos, Señor, levanta a nuestros hermanos, bendícelos, Padre, y líbralos de miedo, de ansiedad, y Señor, que ellos puedan poner sus ojos en Cristo. Prepáranos, Señor, como iglesia nosotros, para apoyarlos en este momento de dificultad. Señor, ayúdanos a que cada día podamos estar levantando nuestros ojos hacia ti y que podamos estar llenos de fe y de amor por aquellos que están alrededor de nosotros, Señor. Te pedimos que mientras miramos tu palabra en esta mañana, Señor, tú levantes nuestra fe y nuestra confianza en ti y en el hecho de que todas las cosas están bajo tu control y que tú estás haciendo un plan, Señor. Padre, permite que podamos deleitarnos, Señor, en tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mateo capítulo 24, de los versos 32 al 35. Ese es nuestro enfoque de la mañana, pero para hablar del contexto vamos a ir un poquito atrás a Mateo 21. Creo que lo vimos en septiembre. Pero este es el contexto de este verso. El contexto es cuando el Señor Jesucristo, este evento de la higuera, sienta el contexto para cuando Jesús echó del templo a los mercaderes. En Mateo capítulo 21, verso 12, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. La oración verdadera es vital, y la oración verdadera es buena y cambia cosas y es beneficiosa para aquellos que oran y para aquellos por quienes se ora. Dice la palabra, mi casa de oración, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Es como que ellos, el Señor ya no ve el beneficio de esta casa. Esta casa ya no es algo que da, sino algo que roba, una cueva de ladrones. El Señor viene a este templo, saca a todos los cambistas, y entonces en el verso 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Estos que estaban necesitados vinieron a la verdad. Ellos fueron atraídos hacia Jesús y ellos fueron sanados, en contraste a lo que estaba sucediendo antes. El Señor los sanó, verso 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, lo vieron, lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo,
y se indignaron. Verso 16. Y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? ¿Qué no leen su Biblia? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Durante la Pascua, esto es alrededor del tiempo de la Pascua, Jesús y sus discípulos no se quedaron en Jerusalén. Hay un pueblito que se llama Betania. Betania es este pueblito donde viven sus amigos María, Marta y Lázaro. Mateo 21, verso 18 dice, por la mañana, este es el contexto, recuerden, en la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Estuve leyendo un montón de cosas acerca de las higueras. Entonces, busqué algunos expertos en higueras, algunos expertos que siembran higueras y empecé a aprender lo que es una higuera. Y una de las características de las higueras, cuando estas crecen en lugares donde hay invierno, ellas empiezan una época que están como dormidas. Entonces después, cuando ya viene el verano, empiezan a salir, o la primavera, de ahí de la rama empiezan a salir los higos. Y entonces por cada hoja empieza a salir un pequeño higo. Pero este árbol del que habla la palabra estaba lleno de hojas. Y entonces se supone que si hay hojas debe de haber higos. Y para la sorpresa del Señor Jesucristo no había higos, solamente hojas. Un árbol que no servía para nada. Había hojas, pero no había higos. Y eso significaba que en esta temporada no iba a haber higos para nada. Entonces el Señor toma esta higuera para que sea una representación, una lección. El árbol de la higuera representa a la fe judía que se ha convertido en una religión sin fruto. No tiene beneficio espiritual para la gente hambrienta. La religión judía tenía un montón de obstáculos, un montón de leyes, un montón de cosas que le imponían a la gente. Muchas hojas. Habían un montón de cosas que tenían que hacer, pero no había nada de fruto. Eran puros rituales, eran puras actividades religiosas que no tenían ningún propósito de beneficio para la gente o para ellos mismos. Y este es un principio de la fe verdadera. Esta religión es solamente una fachada, solamente rituales, solamente cosas que no son bendecidos por Dios, sino que están en peligro de ser una maldición. Entonces, el lunes en la mañana es el día después del Domingo de Ramos. Entonces, Jesús ya va a Jerusalén
y maldice este árbol. Goes in, cleanses the temple, then verse 20. Verso 20. Vamos a compararlo Verse 20 actually takes place con el verso de the next Lucas, but Matthew's compressed them pero together Mateo into lo one comprime statement. But en Tuesday morning now, el as he martes crossed en the la same mañana. country from Bethany back into Jerusalem, El Señor va de camino a Jerusalén otra vez y pasa the disciples junto say, a verse esta 20, higuera. when the disciples saw it, this Verso withered 20. fig tree, Viendo they esto, los marveled, discípulos saying, decían "How did the maravillados, fig tree ¿cómo es wither que se away secó so enseguida soon?" la higuera? Now, Ahora, popular interpretation of una the fig interpretación tree in popular Scripture is to interpret de it la as higuera representing en the la nation of Israel. palabra es que la But higuera I es dug into Israel. that too. Pero I estuve find investigando that it's y the encontré vine que that represents Israel, not the fig tree. la viña, la vid es la que representa a Israel, pero la higuera representa la vida espiritual de Israel, la vida religiosa, la vida, lo que era la religión de los judíos. Este sistema religioso de Israel está representado aquí por la higuera. Una religión corrupta, una doctrina religiosa hecha por hombres y el templo del cual todos estaban tan orgullosos y que representaba esta falsa religión de los judíos. Y aquí vemos a Israel que se suponía que debería de tener más que solo hojas, más que solo un hermoso templo. Habría que tener más sustancia. Debería de haber mostrado fruto para el beneficio de todas las naciones. El templo era, bueno, se suponía que debería de ser una fuente de aprendizaje para recibir bendición al conocer del Señor de la Biblia. Y la gente tenía que manifestar la vida de este Dios maravilloso y los beneficios de creer en Él. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 13, Jesús había enseñado otra parábola. Y esto tomó lugar un poco antes y describe el mismo problema espiritual que se simboliza en este árbol de la higuera. Versos 6 y 7 de Lucas 13. El Señor les dice que tienen que arrepentirse o morirán. Y luego sigue diciendo en el verso 6. Está hablando de la religión de los sacerdotes, de esta religión estéril. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar el fruto en ella y no lo halló. Entonces, la higuera es este sistema religioso corrupto de Israel. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Está hablando del sistema religioso que no es fructífero. Él entonces respondiendo le dijo, déjalo este año. Bueno, Jesús estaba viniendo a esta higuera, estaba esperando ver fruto y por 3 años estaba el Señor Jesús enseñando y estaba aquí junto a estos líderes religiosos y lo único que hay es un sistema religioso con unos líderes religiosos que estaban
tramando un complot para matarlo. was that barren fig tree. Esto es lo que significa la higuera. El Señor maldijo la higuera y entonces la higuera se secó. El Señor está a punto de traer juicio sobre este sistema religioso y sobre el templo. Entonces vamos a ver Mateo capítulo 24. Now, between Matthew 21, Entre Mateo 21, 22, 22, 23 and then 24. y ahora ya vamos al 24. As far as I can tell, all of these chapters are taking Todos place on the same estos day. It's all happening capítulos 21, sucedieron 23, 24, en el so mismo happening día. on Tuesday. Estos capítulos del 21 al 24 sucedieron en un martes y están describiendo cómo se secó esta higuera. Mateo 24, versos 1 y 2. El Señor está ahí con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Todavía están impresionados con las hojas de este sistema religioso. Respondiendo él, les dijo, ¿ven todo esto? Todas estas cosas, todos estos rituales sin fruto, todas estas promesas vacías. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando del templo. Así como este árbol de esta higuera se secó y fue destruido, así también los romanos vinieron en el año 70 después de Cristo, sitiaron la ciudad y no dejaron piedra sobre piedra en este lugar. Y no hubo sacrificios, ni hubo templo por 2000 años y contando hasta el día de hoy, no hay templo allí, no hay sacrificios. Esta maldición profética fue simbólica. El Señor está profetizando lo que va a suceder en todo este sistema religioso corrupto. 40 años después de que el Señor hizo esta profecía, el templo quedó destruido. Sin embargo, a Israel se le ha prometido un futuro glorioso en el reino milenial, pero este sistema religioso fue maldito y nunca más iba a volver a restaurarse. El Señor dijo que nunca más daría fruto esta higuera. Y por 2000 años no ha habido templo en Jerusalén. Y el judaísmo ha sido un árbol muerto por estos 2000 años, experimentando solamente maldición. Necesitamos orar. Mientras vemos esta enseñanza y vemos lo que viene, tenemos que orar para que nuestras propias iglesias, en nuestras propias familias, en nuestros propios hogares, lo que practicamos en nuestras casas y lo que practicamos aquí, que sea una expresión de la gracia de Dios, que el Señor se revele a nosotros y que el Señor remueva de nuestra vida todo aquello que no trae beneficio, que no trae bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a los demás. Que Dios nos muestre, así como le mostró a Nicodemo, que la carne da luz a la carne. No hay sustancia allí, pero si el Espíritu Santo da lugar a lo que sucede en nuestras vidas, ese ministerio del Espíritu Santo, la vida de Cristo, es lo que da fruto.
Así que, Señor, revélanos qué es lo que estamos haciendo. Si es puras hojas sin fruto, es solamente cosas que nos hacen sentir bien a nosotros mismos, pero no es real. Hay sustancia en lo que hacemos, hay bendición, hay fruto. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. No permitamos que las hojas nos roben la vida, nos roben esos momentos de alabanza. Vienes a la iglesia y dices, ay, ya, qué bueno, ya se acabó. O vas con esta actitud de, ay, qué bueno que vine, qué bueno que aprendí, qué bueno que recibí este beneficio, esta enseñanza para mi vida. El ministerio igual en nuestras casas, con nuestros hijos, están trayendo beneficio, están trayendo fruto a nuestro corazón. En esto piensen, hermanos. Ahora, sigue diciendo el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Jesús ha estado contestando a sus discípulos estas preguntas acerca de las señales, de los signos del fin de los tiempos, cuándo va a regresar. El verso 27 al 31 describe la segunda venida de Cristo, que ya lo vimos cuando en mi última predicación. Y vemos también que todo el mundo va a estar bajo el juicio de Dios y en oscuridad, y entonces el cielo se va a abrir y va a regresar el Hijo de Dios descendiendo a la tierra. Todo el mundo lo va. Yo no sé cómo va a ocurrir, pero todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo va a ver cuando el Señor descienda a la tierra. Y va a haber una actividad en la tierra muy, muy grande, un gran terremoto. Y este es el trasfondo para estos comentarios de Jesús acerca de la parábola de la higuera. Y todos los comentarios acerca de esta higuera de los capítulos 24 ocurrieron en un solo día. En el 23, capítulo 23 ocurrió en la mañana y ahora el capítulo 24 está ocurriendo en la noche. Entonces, es el mismo día. Esto es lo que él está hablando de la parábola de la higuera. Todos estos comentarios son del mismo día. Alguien puede decir que es de un día para otro, pero según lo que yo veo aquí, esto ocurrió en el mismo día. Así que solamente se los quiero decir como información. Ustedes fíjense de lo que dice la palabra y de lo que dice aquí, pero en la mañana del martes, el martes temprano, pues, el Señor pasó cerca de la higuera que había sido maldita el lunes, y entonces el Señor enseña en Jerusalén en el templo, y entonces en el capítulo 21, 22 y 23 suceden, y en esta misma lección les recuerda otra parábola usando una higuera. Y lo usa también para responder acerca de esta pregunta de las señales.
Y mientras empecé yo a conectar estas piezas, quiero enseñarles algo que me emocionó. Cuando tú interpretas la Biblia tan literal como la Biblia te lo permita, es maravilloso que empiezas a ver cómo todo cobra sentido. Entonces, verso 32. Ahora, de la parábola aprendan. ¿Cuál parábola? ¿Cuál higuera? Bueno, vamos a verlo aquí. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Está hablando de la higuera y está hablando de señales. El Señor les está dando esta parábola, que es una señal. Dice, cuando la rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. ¿Qué no dijo? El Señor le dijo a la higuera que ya no iba a dar fruto cuando la maldijo. Entonces, tal vez no es la misma higuera, pero yo creo que sí, porque no es coincidencia lo que está en la Biblia. Y si es la misma, entonces, ¿cómo iban a brotar hojas otra vez? El Señor dijo que no crezca fruto sobre ti, no dijo de las hojas nada. Todo lo que se menciona aquí son hojas, pero en un árbol saludable que tiene hojas, se espera que también tenga frutos. Así que esta higuera de la parábola tiene el mismo problema de la higuera que el Señor maldijo, porque tiene un montón de hojas, pero no hay una realidad espiritual. Y si hay hojas, pero no higos, significa que ya fracasó la cosecha, ya no va a haber higos. Entonces, el sistema religioso judío quería tener este templo, quería tener este templo y hacer sus sacrificios y todo, pero todo esto iba a ser, todo este sistema está maldito y nunca más iba a dar fruto. El significado simbólico de esta parábola de revivir este árbol después de que estuvo dormido tanto tiempo es claro. Después de este tiempo volverá a la vida y esta será una señal de que el Señor regresará. Aquí en Canadá sabemos que después del invierno, cuando vemos que empiezan a salir los retoños en las ramas, sabemos que viene pronto el verano. Bueno, a menos de que estés en Calgary en febrero, no te dejes engañar, aquí todo puede suceder. Espérense, dejen que de veras vean las hojas antes de que guarden su ropa de invierno. En fin, verso 33, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Ya está cerca. Cuando vean que todo esto empieza a suceder, esta higuera que empieza a sacar hojitas, después de 2000 años, el templo había sido destruido y entonces
ven que se empieza a construir, hay esfuerzos para construir el templo y el templo de hecho se construye y empiezan otra vez los sacrificios, sepan que el tiempo está cerca. El Señor vendrá y su venida está a la vuelta de la esquina. Pero todavía no estamos ahí. El punto principal no es la restauración de la alabanza en el templo, pero es una señal. ¿Cuál es el punto principal? Jesús dice en el verso 33, cuando vean todas estas cosas que ya dijimos del verso 7 al 33, ya vimos el holocausto, ya vimos cómo las naciones odian a los judíos, ya vimos la señal de la desolación, en el templo. Ya vimos la tribulación. Cuando todas estas cosas se completen, el Señor enviará a su Hijo a juzgar. Cuando todo esto suceda, el Señor regresará a la tierra a juzgar. Y cuando el Señor regrese, nosotros regresaremos con Él para reinar con Él. Nosotros habremos sido sacados de este lugar. Y ese es tema para otra historia. Así que, bueno, vamos a pegarnos al texto. Verso 34. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? ¿De qué está hablando aquí? La generación se puede referir a un montón de gente viviendo en un mismo tiempo, como la generación de mis padres o mi generación, la generación de mis hijos. Pero la palabra griega que encontramos en este pasaje significa raza también y se refiere a los judíos que estén viviendo en este tiempo en particular. Entonces, ponemos estas definiciones juntas con el contexto y significa que esta generación significa estos judíos que miraron todas estas señales. Esta generación de judíos que vivieron la gran tribulación no morirá antes de que estas cosas sucedan. Entonces, el contexto se refiere a que la mayoría de la población ha sido aniquilada durante la gran tribulación. Todavía hay todavía hay judíos y no importa cuánto el enemigo ha tratado de borrarlos del mapa, los judíos seguirán. Los judíos seguirán vivos cuando el Señor regrese. Habrá un remanente. No importa cuánto Satanás intente borrarlos de la faz de la tierra, siempre quedará un remanente en esta tierra. Israel continuará. Otra implicación posible de este verso es que una vez que estas señales comiencen, no van a estar aquí por mucho tiempo. Si lo que les estoy presentando es la forma correcta y yo entiendo de esta manera, y creo que es verdad, sugiere que todas las señales que incluyen la gran tribulación serán completadas en
en una generación, en la vida de una generación. Significa que los que observen, los que estén vivos, cuando empiecen las señales que listamos en el verso 7 al 26, estarán vivos cuando Cristo regrese. Los judíos han estado y han sido preservados de una forma milagrosas por Dios en esta tierra. Y ellos han experimentado el cumplimiento de las promesas de Dios siempre. Y eso es buenas promesas, porque buenas noticias, porque el Señor a nosotros también nos ha prometido cosas maravillosas. Y si el Señor cumple sus promesas para Israel, eso nos asegura que a nosotros también nos cumplirán las promesas que nos ha hecho. Y esas promesas incluyen un reino que será dirigido por Jesucristo, sentado en el trono de Jerusalén, y que la gente del pueblo judío estarán viviendo en paz en su propia tierra, sin enemigos en la tierra. Y esa condición será por 1000 años. Verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es maravilloso. Las promesas de Dios son fieles, permanentes y permanecen mucho más que el planeta en el que vivimos. Este planeta un día va a ser reemplazado, pero su palabra de Dios, la palabra de Dios nunca pasará, nunca nos dejará. Este planeta pasará también. El cielo, la tierra, el Señor creará un nuevo cielo, una nueva tierra. Ya no habrá pecado, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá maldad ni nada de eso. Todos estos reinos que rechazaron al Señor serán destruidos. La gente malvada será echada al lago de fuego con Satanás y todos sus secuaces. Y todos aquellos que fueron creados por Dios recibirán el juicio justo. Pero lo que el Señor Jesús nos está enseñando y lo que el Señor nos ha prometido nunca será cancelado, nunca pasará, siempre será verdadero y siempre sucederá de la manera que Dios dijo que sucedería. Y esto, déjenme les digo que la palabra de Dios será siempre verdadera. A lo mejor yo me puedo equivocar en la forma que interpreto o que les estoy enseñando. Me puedo equivocar, pero la palabra de Dios nunca se equivocará, nunca será incorrecta. El Señor siempre nos va a enseñar a través de su palabra. Nosotros podemos confiar 100% en la palabra de Dios. Hay muchos aspectos de la palabra de Dios que se pueden interpretar de varias maneras, pero la palabra de Dios siempre es clara y siempre se puede entender. Y podemos confiar en ella con todo nuestro corazón. Podemos construir nuestra familia alrededor de esta palabra, porque es fiel y es verdadera. El mundo dice, hagan esto o hagan aquello. Los expertos dicen, pongan su esperanza en esto, pongan su inversión en aquello, pero la palabra siempre nos va a guiar y siempre nos va a
apuntar en la dirección correcta. Salmo 119, 89 y 90. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación. Es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad es infinita, es eterna. Isaías capítulo 40, verso 8. Se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Por siempre y para siempre, hermanos. Así es. Y es por eso que está bien amar. Está bien amar la palabra, porque este es nuestro alimento espiritual. Esto es lo que nos da fortaleza, esto es lo que nos ayuda a enfrentar los días tan difíciles que estamos viviendo. Podemos confiar en la palabra de Dios. Esta palabra es fiel, porque Dios es fiel. Señor, te damos gracias, te alabamos. Gracias, Señor, porque pertenecemos a un Dios maravilloso. Señor, tú hiciste lo que hiciste en la cruz para hacernos tus hijos. Tú pagaste, Señor, por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar contigo para siempre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque tus planes son planes buenos. Gracias, Señor, porque la verdadera fe en ti trae beneficios y no trae dolor, trae cosas buenas a nuestras vidas. Gracias porque tus caminos son perfectos. Y gracias, Señor, porque nunca cometes un error. Gracias porque tú tienes un plan para el futuro. Gracias porque el plan es un buen plan. Gracias, Señor, porque tienes un plan glorioso para nosotros. Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti. Y ayúdanos a correr con perseverancia la carrera que está marcada para nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo esta misión de rescatar a aquellos que están a bordo de este barco que se está hundiendo. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a la gente. Ayúdanos, Señor, para abrazarte a ti, Señor, y el plan que tú tienes para nosotros. Señor, aumenta nuestra fe en ti. Señor, que no tengamos miedo de vivir en estos tiempos. Señor, que nosotros podamos vivir para ti. Señor, y que podamos testificar que cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Y que no vamos a echarnos para atrás, Señor. Vamos a confiar en ti siempre. Porque te amamos, Señor, y te agradecemos de que podamos tomar tu mano y seguir adelante en este mundo en el que vivimos. En el nombre de Jesús oramos y en el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén.